Todos nosotros como creyentes tenemos una importantísima asignación. Y esa asignación nos hace responsables no solamente para con nosotros, sino para con otras personas también. Todo lo que es correcto, somos nosotros los que debemos de dar testimonio de ello y con ese testimonio de vida poder influenciar la vida de otros, y no podemos demorar en hacerlo. Comenzando con un ejemplo de vida correcta y aplicando el consejo de Dios a nosotros mismos para poder enseñarlo a otros. El consejo de Dios sobre todo consejo. Queridos, no tenemos toda la vida para esperar. No podemos quedarnos sin hacer nuestra parte. Hay una responsabilidad de animar a otros, considerándonos, por supuesto, a nosotros mismos y viviendo como ejemplos, como cartas leídas que dan testimonio de una genuina relación con Dios. Bienvenidos, amados. Cada día es la oportunidad de Dios que tenemos, a pesar de la distancia, para juntos atesorar, para sacar provecho y para buscar que otros alcancen el provecho también de lo que Dios puede impartir a nuestros corazones y que nosotros podemos impartir al corazón de otros. Mi ánimo para todos es que podamos ser instrumentos, esos instrumentos que puedan animar, levantar, corregir, exhortar a otros, estimularlos, animarlos. Te animo a participar de una manera determinante en esa importante labor. Tú y yo somos instrumentos. No sé si alguna vez te has visto de esa manera, pero desde luego que nosotros venimos a conocer a Jesús. También Jesús quiere usarnos para que otros puedan conocerle a Él y nosotros ser instrumentos de bendición para otros. Espero que todos estén bien. Siempre el cariño grande para cada uno de ustedes y el deseo de que juntos podamos edificarnos. La propuesta para reflexionar hoy es justamente la segunda epístola, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Nos vamos a detener en algunos pasajes de la segunda carta, así que le invito que busque su Biblia. Si usted quiere hacer sus anotaciones, haga sus anotaciones, guarde en algún lugar un registro de lo que Dios pueda hablar a su corazón, pero sobre todo, guarde el registro de lo que Dios le habla en lo profundo de su ser. Así que juntos leemos la Escritura y nos vamos a referir a la segunda carta de Pablo al joven Timoteo. Esta segunda carta, hemos hecho algunos comentarios anteriormente, decíamos como Pablo a través de esta carta estaba prácticamente despidiéndose ya. Sabía que su vida estaba cerca de terminar. Segunda Timoteo es prácticamente eso, la carta de despedida de Pablo, antes de que a Pablo le cortaran la cabeza. Su contenido es muy rico, abundante en riqueza. Pero ¿para quién? Para quienes toman el tiempo y se detienen a escuchar, a tomarla, a leerla, a vivirla. Creo yo que el apóstol sentía una urgencia, pero grande, de comunicar los valores que están escritos en esa carta. Todo el contenido de esa carta, para Pablo era urgente comunicarlo a su hijo en la fe, a Timoteo.
Anteriormente yo les animaba a ustedes a leer toda la carta y quiero insistir en eso. Por favor, tomen el tiempo después de este mensaje, después de esta corta reflexión, tomen el tiempo ustedes para caminar por cada detalle de esta hermosa carta y dejar que el Espíritu Santo en la lectura de esta carta pueda impregnar en sus corazones lo que hay en el corazón de Dios para cada uno. Aquí está Pablo escribiendo esta carta. Nosotros debemos de identificarnos como que también está escrita para nosotros. No solamente son recomendaciones valiosas para la vida de Timoteo, pero son recomendaciones valiosas para nosotros. Esta carta es parte de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios para nosotros. Entonces, te invito a tomar esta carta dirigida a Timoteo como que si fuera dirigida a ti mismo. ¿Podemos hacer eso? Repito, mi invitación es que tú puedas tomar esta carta dirigida a Timoteo, una carta inspirada por Dios, como que si esta carta fuera dirigida para ti mismo. Quiero que nos identifiquemos con el consejo de Dios a través de ella. Si hablamos de Timoteo un poco, vamos a recordar que Timoteo fue un discípulo de Pablo, un discípulo muy amado. Entre otras cosas, Timoteo era hijo de una madre judía y su padre griego. Desde muy temprano, desde su niñez, él fue instruido en el Antiguo Testamento. Su abuela y su mamá se dieron a la tarea de edificarlo, de enseñarle la palabra. Timoteo conoció a Cristo a través de la predicación de Pablo y el nuevo nacimiento comenzó en él en uno de los viajes de Pablo, de los tantos viajes que Pablo experimentó y de las cosas hermosas que Dios estaba haciendo a través del ministerio de él. En uno de esos viajes, Timoteo conoció a Cristo. Y posteriormente, él fue escogido por el apóstol para que le acompañara en su segundo viaje misionero. Y no solamente para que le acompañara, sino para que fuera colaborador con él en el ministerio. Imagínense qué privilegio. Pablo, este muchacho Timoteo, conoció a Cristo y Pablo vio en él las virtudes de un verdadero creyente y le invitó a colaborar con él en el ministerio. La historia nos habla de que Timoteo fue establecido como pastor en la iglesia de Éfeso. Por cierto, una iglesia con muchos peligros, falsa doctrina, desorden. La gente vivía apegada mucho a lo material, necesitada esta gente de líderes realmente calificados. Realmente la iglesia de Éfeso era un gran desafío para un joven pastor como Timoteo. Cuando se escribe la carta, el pensamiento de muchos comentaristas es quizás había una preocupación en Pablo, pensando en su amado discípulo Timoteo, de que éste pudiera debilitarse espiritualmente. La carta contiene tanto para animar a este joven pastor. Esta carta contiene tanto para animarnos a nosotros, pero también para desafiarnos a nosotros y a la vez ayudarnos a nosotros a enfrentar la vida de fe dependiendo del Señor, fortaleciéndonos en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra ayuda. Sin Él nada podemos. Repito, Pablo estaba cerca de morir y estaba traspasando a Timoteo la antorcha para que pudiera Timoteo continuar el ministerio y la obra que Dios le había encargado a Pablo. Qué privilegio más grande, qué hermoso eso.
Y luego, cuando leemos la carta en algunos de los pasajes que quiero mencionar, repito, yo quiero que usted tome el tiempo para leer cada detalle de esta hermosa carta. En esta carta vamos a encontrar muchos imperativos. Pablo está diciéndole a Timoteo, pero quiero que piense esto, tómela usted personal. Yo lo estoy tomando para mí muy personal. Los imperativos de Pablo a Timoteo los estoy tomando como imperativos para mí. Y quiero que esto sea muy claro para nosotros. De repente puede ser que nosotros leemos la Biblia y pensamos en la persona a quien fue dirigida la Escritura, pero toda la Escritura ha sido inspirada por Dios para edificar nuestra propia vida. Entonces enfatizo en que tomemos la lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo como una carta para nosotros, para ti y para mí, sí. Y dejemos que esta carta pueda impresionar nuestros corazones. Cuando hablo de término imperativo, estamos hablando que Pablo prácticamente se puede interpretar de muchas maneras, pero imperativo tiene que ver con dar órdenes o mandatos. Por ejemplo, deja de estar en este lugar, sal de aquí, vete para allá. Imperativo también tiene que ver con dar instrucciones. ¿Cuántas instrucciones nosotros podemos escuchar al día? Levántate temprano, lava los trastes en la casa, en la cocina, ayuda en la limpieza, dobla a la derecha, sigue derecho. Imperativos es como también pedir algo. Préstame esta herramienta que tienes, necesito hacer un trabajo. También imperativos puede entenderse como una invitación. Vengan, reunámonos, estemos juntos, vayamos a tal lugar. Imperativo, la palabra imperativo también puede ser dar un consejo. No vayas por ahí, no hagas esto. O sea, cuando la Escritura habla de imperativos de Pablo a Timoteo, a todo esto me refiero: órdenes, mandatos, instrucciones, pedir algo, hacer invitación, dar consejo y muchas otras cosas más se podrían decir. Encargos de Pablo a Timoteo. Repito, la carta que Pablo escribe a este joven pastor, a este hijo amado en la fe, a este discípulo de él, nosotros debemos de tomarla también como una carta dirigida a nosotros. Pablo escribe a Timoteo para ayudarle a enfrentar la condición difícil del momento, lo que está viviendo la iglesia. Persecuciones, mucha falsa doctrina, legalismo religioso, muchos creyentes que comenzaron bien y eran desviados de la verdad por engañadores, por personas que tenían características de hombres malvados, y usted lo va a encontrar en la Escritura. Entonces, para cuidar el corazón de Timoteo, Pablo le recomienda hacer ciertas cosas. Y vamos a pasar en algunos de estos pasajes, vamos a correr por toda esta segunda epístola de Pablo a Timoteo y vamos a ver estos momentos cuando Pablo, entre muchos, le está diciendo a Timoteo qué hacer. Y repito, tratemos de aplicar todo, no solamente a Timoteo, sino a nosotros mismos. La idea de Pablo es que Timoteo supiera que no puede estar relajado, que no puede dormirse, que no puede estar estático ante el gran problema que la iglesia está viviendo. Y él ya va a morir y él quiere que alguien en quien confiar como Timoteo pueda seguir adelante predicando el evangelio. Pero para eso necesita que ese alguien no esté dormido. Me suena eso a la gran necesidad que tenemos hoy
de que no solo algunos se levanten a predicar, sino que los demás que hemos creído en Jesús no estemos dormidos, no estemos estáticos. Por eso te digo, hagamos la carta personal, tomémoslo para nosotros. Y comienzo en el capítulo 1, versículo 6. Recuerda, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 para comenzar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Seguramente lo que está pidiendo, lo que está diciendo Pablo, gracia, misericordia, paz de Dios, eso es algo que Timoteo iba a necesitar muchísimo por el momento que está viviendo la iglesia. Es lo que nosotros necesitamos también. Y la escritura dice, ahora entrando a lo que había compartido anteriormente, a no dormirse, a no estar estático, en el versículo 6, capítulo 1, Pablo diciendo a Timoteo, diciéndote a ti, diciéndome a mí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo está diciendo, con todo lo que está pasando, yo ya no voy a estar aquí, me preocupa. Este joven pastor Timoteo, tengo que advertirle, así como quiere advertirnos a nosotros el Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que las llamas se apaguen. ¿Cuánto hemos visto de muchas personas que las llamas, el fuego del don de Dios como que se apagó? Se volvió estático, se durmió. No funcionó para los propósitos que Dios había determinado por algún descuido. Pablo no quiere que Timoteo descuide eso. Él ha recibido una gracia de Dios. Y el don de la predicación, el don de la enseñanza, la predicación de la sana doctrina no podía permitir Timoteo que se cayera esto en una costumbre nada más. Los dones que hemos recibido de Dios no podemos dejarlos ahí que se duerman. No. Avivemos el fuego del don de Dios. Algo nos ha dado Dios que pueda servirle a los demás. Hagamos nuestra parte y hagámoslo bien. Y la escritura dice, y a Timoteo Pablo le dice, Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me preocupa mucho que la posición de mucha gente sea solamente estar consumiendo de toda la grandeza, la belleza que Dios puede darnos y olvidarse que nosotros debemos de ser agradecidos dando de lo mucho que nosotros hemos recibido. No solamente ser consumidores, sino aportar. Entonces Pablo se quiere asegurar que Timoteo, que ha recibido una gracia de Dios en su vida, que no olvide de mantener vivo ese fuego. Si en servir, si en predicar. Obviamente Pablo está pensando que Timoteo sea ese pastor que no se detiene a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero también está pensando en nosotros, el Señor, para que no nos detengamos en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no estemos solamente sentados en una silla consumiendo, toda la vida consumiendo, sino que pensemos, necesitamos avivar el fuego del don de Dios recibido y hagamos la tarea sabiendo que no tenemos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para quedar callados.
para escondernos. No, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él señoreando sobre nosotros. Él dirigiéndonos en todo en la vida. Y para mí, estos consejos de Pablo a Timoteo deben de ser tomados por nosotros mismos en este tiempo tan necesitado. Cuánto desorden hay hoy. Cuánta falsedad espiritual hay. Cuánta decadencia moral hay. ¿Quién se va a levantar, a avivar el fuego de Dios y a continuar la predicación que un día nosotros mismos hemos recibido de parte de Dios, que transformó nuestra vida, que salvó nuestras vidas, al permitir que encontráramos en Jesús la salvación? ¿Cómo podemos callar eso? Y aquí está Pablo aconsejando a su queridísimo Timoteo, y más allá, extensivo a nosotros también. En el mismo capítulo 1, versículo 13, hay tanto peligro de la falsa doctrina, hay tanto peligro de la complacencia a uno mismo, de quedar bien con todo en lugar de agradar a Dios. Entonces Pablo, escribiendo más para Timoteo, en este versículo 13, capítulo 1, le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No solo debemos de ser receptores de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo: asegúrate de retener la sana palabra. La idea es que también esa sana palabra pueda transmitirse a otros. La verdad que nos salvó, transmitirse a otros, no retenerla. No retenerla. O sea, compartirla con los demás. Lo que debemos de retener es la sana palabra, la doctrina sana que fue predicada por el apóstol Pablo. Quería que Timoteo no se desviara como otros que se desvían. Dígame si eso no pasa en estos tiempos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardar el tesoro de las buenas nuevas de salvación en lo más profundo de nuestro ser. Retener, guardar, asegurarnos que lo que estamos guardando es lo que hemos oído de sana doctrina, palabra revelada de Dios. No los inventos, las ocurrencias de muchas cosas que mucha gente está mencionando y diciendo hoy. No, lo que Dios ha hablado. Qué importante es esto. En el capítulo 2 de esta misma carta, segunda de Timoteo, versículo 2. Leo del versículo 1. Tú pues, hijo mío, puedo sentir el corazón de Pablo, el amor, la carga, la preocupación. Hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vuelve a decir algo similar a lo anterior. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estamos hablando de reproducirnos, de multiplicarnos. Si una verdad hemos recibido y esa verdad nos salvó, nos transformó, nos enseñó el camino, ¿cómo lo vamos a callar? Lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos. Timoteo había escuchado la verdad de Dios a través de los labios de Pablo. Timoteo había escuchado la sana doctrina, la palabra de Dios revelada. Y eso no podía olvidarse. Él no debía de olvidar eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Timoteo era encaminado por el apóstol no solamente a oír, sino también a tomar lo que ha oído y enseñarlo a otros creyentes fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tomar lo recibido. Yo siempre me resisto a pensar, mucha gente admira a otra gente y mencionan nombres de personas que han impactado sus vidas. Está bien, pero no olvidemos que no solo podemos quedarnos con el impacto que recibimos. Ahora nosotros también somos llamados a impactar la vida de otros. No solo ser receptores. Todo lo recibido, que podamos enseñarlo a creyentes fieles y enfocados en la verdad de la doctrina de la salvación a través de Jesucristo, que lo puedan enseñar a otros también. Se habla de reproducirnos, se habla de multiplicarnos. Debe de haber, queridos, debe de haber en tu corazón, en mi corazón, en todo el corazón de los creyentes, debe de haber una intención de reproducirnos, de reproducción de vida cristiana en otros. ¿De qué me sirve estar admirando a aquel hombre, a aquella mujer que hizo grandes cosas? A mí me toca imitarlos. Si vi algo bueno, quiero tomar esos valores. Pablo está tratando de decirle a Timoteo, tú recibiste de mí, vive de la manera como recibiste de mí. Lo que aprendiste de mí, quiero que tú lo apliques y lo enseñes a los demás para que otros también puedan conocer la verdad. Imperativos, mandatos, consejos, instrucciones, órdenes de Pablo. Invitaciones de Pablo para Timoteo, que algo diferente pueda hacer para sobrevivir en un momento tan crítico, tan complicado de la vida que vivía la iglesia en ese tiempo. Siguiendo la lectura en segunda carta de Timoteo, obviamente en medio de todo eso usted va a encontrar los consejos de Pablo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Habla del atleta como tiene que luchar para ser coronado legítimamente. Habla del labrador que primero para tomar del fruto debe trabajar primero. Todo eso usted lo va a encontrar. Por eso le animo a que lea detenidamente esta carta. En el capítulo 3, nuevos imperativos, más cosas, más consejos, más instrucciones, más órdenes de Pablo para el joven pastor Timoteo. En el capítulo 3, versículo 13. Me detengo porque pienso, nosotros no estamos en un lugar solo para entretener personas, sino para tratar de transmitir lo que hemos recibido. Si hemos recibido salvación, si hemos recibido sana doctrina, nos corresponde a nosotros reproducirnos, transmitirlos, no quedarnos callados, avivar el fuego. Todos tenemos algo que hemos recibido de Dios, no lo escondamos. Todos tenemos algo que hemos recibido de Dios y que Dios quiere usarlo para producir vida en la vida de otros. No lo retengamos. Avivemos el fuego. Entendamos que es un privilegio grande, pero también una gran responsabilidad. En el capítulo 3, versículo 13, segunda carta de Pablo a Timoteo, dice la escritura, 2 Timoteo 3, versículo 13 al versículo 15. Versículo 12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Esta era la realidad del momento que estaban viviendo y de lo que venía para la iglesia y para muchos creyentes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, versículo 14, pero persiste tú. Anteriormente hemos hablado de correr una carrera hasta la meta y terminar la carrera. Y terminar la carrera habiendo acabado bien. Pero persiste tú, versículo 14, persiste tú, mantente de una manera. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquello que encontraste como verdad para tu vida, que te hizo nacer de nuevo, que te dio propósito, que te dio razón de vivir. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo como diciendo, tú has visto mis testimonios, has visto la manera de conducirme. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Repito, su mamá y su abuela habían enseñado a Timoteo la escritura, el Antiguo Testamento, hasta que conoció a Cristo de una manera especial, particular, por la influencia de Pablo, en la predicación de Pablo a su vida. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, el carácter de la gente que está en medio de ustedes es el carácter de gente perversa y engañadora. Queridos, ese es el carácter de la gente que nos rodea hoy. Mucha gente perversa, quizás engañados ellos mismos también y queriendo engañar a otros. Entonces Pablo está alentando a Timoteo a permanecer firme en la verdad del evangelio de salvación, mantenerse firme en la fe en Jesucristo y no en las obras que muchos decían en ese entonces que eran lo que salvaba a las personas. La única manera de salvarse es reconocer que el sacrificio perfecto para nuestra salvación es Jesucristo. Y la única manera de reconocer esa obra es entregando nuestro corazón para que Él sea el dueño, el Señor, el que salva nuestras vidas. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Pablo estaba tan interesado en cuidar de Timoteo, está alentando a Timoteo. A Timoteo, persiste tú, persiste en lo que has aprendido, no que nada te desvíe, mantente en la verdad del evangelio, mantente en esas verdades que han salvado tu vida, mantente en la palabra, mantén tu fe en Jesucristo. No te desvíes ante el carácter de mucha gente que se han levantado, que son engañadores y que van de mal en peor. No te detengas por ellos, mantente tú con lo que has aprendido. ¿Cuánto había aprendido Timoteo sino acerca del perdón de pecados, acerca de la justificación, acerca de la salvación a través de la obra de Cristo? No del ejercicio de rituales, sino a través de la obra de Cristo y por la fe en Él. Entonces Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, que se mantenga, que persista en lo que ha aprendido y se persuadió, que se dio cuenta que era verdad, que cambió su vida, que persista en eso, porque mucha gente venía para estorbar la vida de muchos. En el capítulo 4, siguiendo la lectura de la segunda carta a Timoteo, imperativos, encargos de Pablo a Timoteo. Versículo 1, versículo 2. Te encarezco delante de Dios. Qué interés más grande de Pablo. Es que así debe de ser. Nosotros no podemos estar desinteresados de la vida de los demás, sino muy interesados, y tan interesados que estamos diciéndoles, por favor, avive el fuego, levántese, mantenga la palabra que ha recibido, guarde su corazón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y adelante dice por qué. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dígame si no es eso igual lo que vivimos hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente ocupar un lugar en un espacio donde nos reunimos para estar recibiendo, o hemos de levantarnos y avivar el fuego del don de Dios que hemos recibido, la palabra de salvación que conocemos, lo que transformó nuestro corazón, y anunciarlo a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No cualquier palabra, la palabra de Dios. Lo que había traído vida al corazón de Timoteo. Que prediques. Ya le he dicho, los tiempos del crecimiento de los engañadores, de los falsos maestros, era evidente ahí, y es muy evidente hoy también. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de salvación que hemos recibido? ¿Vamos a quedarnos callados con eso? ¿Acaso no debemos de levantarnos y predicar a Cristo? Lo que nos salvó a nosotros, lo que hemos encontrado. Si realmente hemos encontrado salvación, entonces podemos anunciarlo. Debemos anunciarlo. Te encarezco, dice Pablo. Es como decir, te mando. Es como una orden. Te ordeno a cumplir responsablemente con esa obligación que tienes. Qué diferente sería que todos los que hemos conocido a Cristo nos levantemos a hablar lo que hemos oído de parte de Cristo, que salvó nuestra alma, para que otros se salven también. El mundo sería muy diferente y la influencia hacia mucha gente sería tan grande, tan productiva. Para mí esta carta es un desafío grande, desafío no solo para Timoteo, para mí. Yo debo de entender, tú debes de entender que tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación. Lo que hacemos delante de Dios lo debemos de hacer sabiendo que nosotros vamos a dar cuenta de una buena mayordomía, que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido. Demos de gracia, pero no nos quedemos solamente quiero recibir más. Uno escucha eso bastante. Yo quiero más palabra, yo quiero más palabra. Está bien, anhelamos más palabra. ¿Para qué? Para edificarnos nosotros, pero ¿para qué también? Para encargar a hombres fieles e idóneos que también puedan predicar esa palabra. Somos llamados, tenemos una responsabilidad de transmitir el mensaje que nos salvó a otros, para que estos otros no solo sean receptores, sino que también participen de esa gracia. Somos llamados a servir a Dios. Somos llamados a agradar su corazón. Somos llamados a representarle a Él. Somos llamados a exponer su verdad. Y exponiendo su verdad, guardándonos de no estar hablando nosotros de nuestros propios pensamientos, nuestros propios caprichos, nuestros propios conceptos. Todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una nueva relación con Cristo, tenemos la responsabilidad, y no solo responsabilidad, el gran privilegio y único privilegio, pero hermoso, de ministrar la palabra de Dios a otros, de servir a Dios con un corazón sincero, llevando las buenas noticias de salvación a los demás. Pablo le está diciendo: te encargo. Predica la palabra de verdad de Dios. Predica la palabra que te ha salvado a ti. Predícalo a otros.
Y la doctrina cristiana no es un simple punto de vista, como mucha gente piensa, es que mi punto de vista es esto. No, la doctrina cristiana es la verdad de Dios por la cual debemos de vivir. Y eso hace una gran diferencia. Tenemos una responsabilidad, repito, y un gran privilegio: ministrar la palabra de Dios a otros, servir a Dios, llevando a otros las buenas nuevas de salvación que nos salvó a nosotros. Predicar la palabra, instruir, enseñar en base a la verdad de Dios. Y eso es urgente. Enseñar con dedicación, con determinación, en todo momento, en todo tiempo. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lástima que mucha gente piensa que el único lugar, el único momento de la palabra es cuando hay una reunión cristiana. Todos los días, 24 horas del día, en todo momento. Pablo está hablando con Timoteo diciendo: a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, predica la palabra, insta. A tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es con mal carácter, no es con insultos, no, es la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, que lo hagamos en todo momento, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque vendrían días donde no van a escuchar sana doctrina. Nosotros estamos ahí y muchos se perderán, y eso debe de cargar nuestro corazón. Debe de cargar nuestro corazón. La verdad que nos salvó. ¿Cómo vamos a callar eso? Los peligros que tenemos hoy. En lugar de enfrentar y de hablar la verdad que nos ha salvado, mucha gente más bien abandona el camino. Y muchos se callan por temor. Estos son los riesgos que corría Timoteo, y Pablo por eso le invita que cuide eso, que se guarde de eso. ¿Por qué? Porque él le decía que muchos iban a ser entretenidos con mentiras y con prácticas que no tienen nada que ver con el mensaje de salvación y con el perdón por el arrepentimiento. Eso es lo que está pasando hoy. Mucho es un montón de entretenimiento. Es triste, pero el problema es darse cuenta que el pueblo de Dios está callado. Por eso te decía al principio, y te lo insisto hasta el final: toma esta carta para ti. Toma esta exhortación, este consejo, este deseo del corazón de Pablo para tu propia vida. En el capítulo 4, ahí mismo, versículo 5, ya se sabe que va a haber mucha gente que va a tener comezón de oír, y muchos maestros van a venir a apartar de la verdad el oído de los otros, y van a volver a otros a las fábulas y a los cuentos que no tienen nada que ver con el mensaje de salvación. Y Pablo lo que instruye a Timoteo a hacer es, versículo 5: pero tú, yo lo quiero tomar para mí, te invito para que lo tomes para ti. Pero tú, si tú, sé sobrio en todo. Ten dominio propio. Asegúrate de estar en tu cabal juicio. Sé cuerdo, sé prudente, pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones. O sea, van a venir. Qué manera de terminar. Qué manera de dar orientación a alguien amado. Nosotros decimos que amamos mucha gente. Carguemos nuestro corazón para orientarlos, porque les amamos. Y hablemos la verdad de Dios revelada. La palabra sana de Dios que pueda levantar y salvar a otros. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista.
cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo, mantén el dominio propio, soporta las cargas de lo que viene en la vida, las aflicciones que hay, mantente firme. Tus ojos deben de estar puestos en Jesús. Él ya lo había dicho. Él había sido testimonio de eso. Él había acabado una carrera. Eso lo dije anteriormente. Él terminó bien lo que comenzó. Fue fiel hasta el final. Él peleó la buena batalla. Él acabó la carrera. Él guardó la fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que quiero que hagas. Tú asegúrate de mantenerte firme a pesar de las aflicciones que puedan venir. Haz obra de evangelista. Está diciendo, no dejes de predicar la verdad. Cumple tu ministerio. Lo que se te ha dado, sé fiel en hacer lo que se te ha dado conforme a lo que se te ha dado hasta el final. Qué hermosa relación, qué carga lo que hay en el corazón de Pablo por la vida de este pastor joven Timoteo. Cuánto necesitaba escuchar estas cosas y cuánto nosotros necesitamos escucharlo. Y no solamente escucharlo, asegurémonos que algo cambie en nuestra vida a resulta de escuchar este mensaje, esta palabra y ponerla por obra en nuestro corazón. Termino diciendo, mi invitación para todos es que tomemos este escrito de Pablo y lo apliquemos no solamente para la vida de Timoteo, lo apliquemos a nuestra propia vida, para nuestro propio bien y para bien de cuantas personas podamos ayudar. Hagamos nuestra parte. Tomemos el consejo de Dios y que Dios haga prosperar toda obra en nuestras manos. Queridos, un grandísimo, pero grandísimo abrazo para todos y mucho cariño. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que
es su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.